Sean bienvenidos a esta nueva clase con el tema campo gravitatorio. Bueno, una vez que nosotros vimos la ley de gravitación universal, existen ciertas aplicaciones en función de esta ley. Ahora vamos a ver el campo gravitatorio. Nos dice si el Sol es capaz de atraer a planetas situados a millones de kilómetros, es porque debe provocar una perturbación en el espacio que lo rodea, y esa es a causa de una fuerza atractiva. En este caso, la fuerza de atracción entre el Sol y los demás planetas. Entonces, un campo viene a ser la perturbación que una partícula produce en el espacio que la rodea. Básicamente, cómo establecer cuál es la amplitud para que exista la presencia de una fuerza atractiva. Y el campo gravitatorio, en este caso va a ser la perturbación que una partícula genera a su alrededor por el hecho de tener masa y que actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. A eso se refiere el campo gravitatorio en cuestión de que cualquier objeto que tenga masa puede atraer a otro siempre y cuando exista la fuerza de la gravedad. Entonces, una masa m que se encuentra cerca de otra masa m se hallará dentro del campo gravitatorio generado por esta. Este campo gravitatorio es generado en cada punto del espacio y se conoce como intensidad del campo gravitatorio o la que nosotros comúnmente llamamos gravedad. Sabemos que la gravedad en el planeta es un valor proporcional, es decir, que se usa en todo el planeta. Pero en sí, este campo gravitatorio puede variar en ciertos decimales en función de dónde se encuentre situada la masa. Es por eso que en ciertas partes del planeta existe mayor intensidad de campo gravitatorio y en otras partes existe menor campo gravitatorio. Nosotros vamos a usar la fórmula de la fuerza de la ley de gravitación universal y vamos a hacer las aplicaciones con la ecuación resultante de la gravedad, que es igual a la constante de gravitación universal multiplicado por la masa y dividido para el radio. Bueno, este radio que lo tomamos como una distancia al cuadrado. Entonces, de la expresión anterior se puede decir que el campo gravitatorio tiene un carácter atractivo y central. Esto se refiere a que la masa siempre va a estar dirigida hacia donde está creado ese campo gravitatorio. Por eso se puede representar a través de líneas imaginatorias que están representando cuál es el poder de este campo gravitatorio. Como ya habíamos visto, la expresión de campo gravitatorio se define o se expresa como newtons por kilogramos o metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, el efecto de un campo gravitatorio sobre una masa es el que acelera en dirección a la masa que lo crea. Bien, si la masa que crea el campo gravitatorio es la Tierra, entonces hablamos de un campo gravitatorio terrestre y su valor decrece conforme nos alejamos de ella. Como les había mencionado, el valor de la aceleración debido al campo gravitatorio en la Tierra es una constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es una constante en todo el planeta debido a que es el valor que se mantiene. De ahí puede ser 81, 82, etcétera, dependiendo de dónde se encuentre situado, en este caso la masa, en función de la Tierra. Bien, vamos a hacer un ejercicio utilizando la fórmula que habíamos visto para establecer cuál va a ser el valor de la aceleración en distintos puntos de la Tierra. Bien, el ejercicio me dice, compara los valores de campo gravitatorio terrestre en el polo norte y en el ecuador. Las distancias de ambos puntos al centro de la Tierra son respectivamente 6.357 y 6.378 kilogramos. Entonces, vamos a hacer primero un gráfico referencial de lo que me está pidiendo. Vamos a decir que esta es la Tierra. Entonces,
Me dice que tengo una distancia primero desde el polo norte, que en este caso iría desde la parte superior hacia el centro de la Tierra, y otro valor que tenemos en el ecuador, es decir, en esta partecita de aquí, hacia el centro de la Tierra. Bien, nos da dos distancias, entonces a la primera la vamos a llamar radio 1 y a la segunda la llamaremos radio 2. Bien, entonces vamos a ver dónde existe mayor gravedad, si será desde el polo norte o en este caso en el ecuador. Primero vamos a sacar los datos que nos está dando el ejercicio. Bueno, la fórmula que vamos a usar es la que ya habíamos visto, que la gravedad es igual a la constante de gravitación universal por la masa dividido por el radio cuadrado. Bien, en este caso, ¿cuál es la masa que vamos a usar? Como estamos hablando de la atracción en la Tierra, justamente será la masa de la Tierra. Entonces, necesitamos primero la masa de la Tierra. Entonces, la masa de la Tierra es de 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Bien, luego tenemos estas dos distancias que me dice que bueno, vamos a nombrar el radio 1 que habíamos puesto del polo norte, que sería 6.357 kilómetros, y el radio 2, que sería de 6.378 kilómetros. Bien, además necesito la constante de gravitación universal, que esa ya la habíamos visto, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado, dividido para kilogramo al cuadrado. Listo. Ahora sí, podemos reemplazar los datos. Vamos a trabajar en dos partes el ejercicio para hacer una en función del radio 1 y otra en función del radio 2. Bien, si nos damos cuenta, necesito todos los valores en el sistema internacional. Entonces, vamos a transformar estos radios que están en kilómetros y los vamos a transformar a metros, porque recordamos que debe estar en el sistema internacional. Entonces, empezamos con el radio 1. El radio 1 es de 6.357 kilómetros y vamos a utilizar la tablita de conversión. Entonces, 1 kilómetro tiene 1.000 metros. ¿Qué tengo que hacer? Bien, puedo simplificar kilómetro con kilómetro y me quedaría simplemente la multiplicación de 6.357 multiplicado por 1.000. Bueno, 6.357 por 1.000 es igual a 6.357 aumentado 3 ceritos. Y a este radio me queda en metros. Bien, ahora vamos con radio 2. El radio 2 que es de 6.378 kilómetros. Realizamos la misma tabla de conversión, en donde 1 kilómetro es equivalente a 1.000 metros. Y nuevamente simplifico, en este caso, kilómetro con kilómetro, y tendría que multiplicar 6.378 por 1.000. Nuevamente sería 6.378 aumentado 3 ceritos, y ya me queda en metros. Bien, ahora sí, con estos valores vamos a trabajar en función de la fórmula que habíamos escrito. Entonces, empecemos con el radio 1. Entonces, vamos a trabajar. Como estoy hablando del radio 1, lo voy a nombrar como la gravedad 1 o la gravedad desde el polo norte. Entonces, la fórmula decía constante de gravitación universal por la masa de la Tierra, en este caso, dividido por el radio 1 al cuadrado. Reemplazo los datos, la constante, que es el valor de 6,67 por 10 a la menos 11. Voy a tomar solamente el valor y no las unidades. La masa de la Tierra, que es de 5,98,
por 10 a la 24. Y dividido para el radio 1 al cuadrado. El radio 1 que es de 6.357 con 3 ceros elevado al cuadrado. Bien, y vamos a resolver. Bien, entonces sería 6,67 por 10 a la menos 11. Y esto por... Primero voy a elevar este 6.357 3 ceros al cuadrado. Entonces, en el numerador me sigue quedando 5,98 por 10 a la 24 sobre 6.357 elevado al cuadrado. Me va a salir un valor bastante grande utilizando la calculadora y aproximadamente ese valor es 4,04 por 10 a la 13. Siempre recordando que en este caso si vamos a aproximar este último valor decimal, si el siguiente es mayor que 5. Bien, ahora ¿qué hacemos? Tengo 6,67 por 10 a la menos 11 y esto por... Voy a dividir 5,98 por 10 a la 24 y todo eso dividido para 4,04 por 10 a la 13. Y ese valor me da 1,48 por 10 a la 11. Bien, finalmente, ¿qué tengo que hacer? Voy a multiplicar 6,67 por 10 a la menos 11 y por 1,48 por 10 a la 11. En este caso, el valor que me da es 9,8716. Como estamos hablando de gravedad, en este caso es metros sobre segundo al cuadrado. Bien, con esto acabamos la gravedad 1. Vamos ahora a trabajar la gravedad 2. Entonces, la gravedad 2 va a ser igual. La misma fórmula. Constante de gravitación universal por la masa, se mantiene la masa de la Tierra. Y ahora voy a utilizar el radio 2 al cuadrado. Entonces, la gravedad 2 va a ser igual. La constante se mantiene, sigue siendo 6,67 por 10 a la menos 11. Y esto lo voy a multiplicar por la masa de la Tierra, que es de 5,98 por 10 a la 24, dividido entre el radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio? El radio 2 que la tenemos aquí en metros. 63,78,000 elevado al cuadrado. Bien, una vez que tengo los datos, ahora sí sigo resolviendo. Entonces, la gravedad 2 va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11. Y esto por... En el numerador me sigue quedando 5,98 por 10 a la 24 sobre. Voy a elevar esta cantidad al cuadrado y me da como resultado, igual aproximando los decimales, 4,07 por 10 a la 13. Entonces, la gravedad 2 va a ser igual a 6,67 por 10 a la menos 11 y por... Voy a dividir 5,98 por 10 a la 24, dividido para 4,07 por 10 a la 13. Ese valor me da 1,47 por 10 a la 11. Bien, lo último, multiplico 6,67 por 10 a la menos 11 y por 1,47 por 10 a la 11. En todos los decimales los voy a copiar, me da 9,8049. Nuevamente la gravedad, que sería metros sobre segundo al cuadrado. Bien, ahora sí vamos a analizar. La pregunta decía... Bueno, vamos a establecer cuál sería en este caso el valor mayor de la gravedad y cuál sería en este caso el menor. Si nos damos cuenta, la gravedad es mayor si la tomamos desde el polo norte.
y es menor si la tomamos desde, en este caso, el Ecuador, porque la gravedad 2 es 9,8049 y aquí tenemos en dos decimales más o menos 9,87. Significa que la gravedad es mucho mayor en el polo norte. Bien, así encontramos las gravedades en la Tierra, siempre y cuando sean desde distintos puntos que nosotros queramos encontrar. Hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas gracias por su atención.